Mi suegra nos amenazó con desheredarnos por no tener hijos, nos acosó sin parar tras mudarnos lejos, y terminó enfrentándose a la policía cuando logramos escapar de su control. Había sido un día de mierda en el trabajo, para los dos, y lo último que queríamos era aguantar más drama familiar. Pero ahí estaba ella, con esa cara de tenemos que hablar. Solo que con ella nunca era solo hablar. Siempre era reproche, presión, hacernos sentir como basura. Yo tengo 32 años, él tiene 34. Llevamos 6 años casados, 9 juntos. Desde el principio dejamos claro que no queríamos tener hijos. No era nuestro plan. Pero para ella eso era como una ofensa personal. Desde el día de la boda fue la misma cantaleta, y el bebé, ya se les está pasando el tiempo, se van a arrepentir. Cada reunión, cada fiesta, cada cumpleaños, encontraba la manera de sacar el tema. A veces hasta se ponía a llorar en medio de la cena, diciendo que había fallado como madre porque su hijo no quería darle un nieto. Y nosotros, para no armar un escándalo, solo apretábamos los dientes y seguíamos. Pero esa noche no. Esa noche fue diferente. Se tiró en el sillón como si fuera suyo y dijo, necesito hablar de algo serio. Primero me miró a mí, siempre a mí, como si yo fuera la que le lavó el cerebro, y luego a su hijo, como esperando que la defendiera. Y soltó, decidí cambiar mi testamento. Si en un año no me dan un nieto, todo lo que les iba a dejar va a ir a caridad. Me reí. Mi primera reacción fue reírme, porque pensé que era una broma. Pero no. Hablaba completamente en serio. Incluso trajo papeles para mostrarlo. Como si esto fuera una junta de negocios. Él no dijo nada. Se quedó sentado, mirando el piso. Y yo, al lado suyo, sintiendo que todo dentro de mí hervía, pero demasiado agotada como para explotar. Era como si toda la paciencia que había tenido durante años se hubiera agotado. Solo quería que se fuera. Cuando al fin se fue, él se derrumbó en el suelo. Nunca había visto llorar a un adulto así. No era tristeza. Era cansancio. Era como ver a alguien que ya no tiene fuerzas para pelear. Nos quedamos ahí, sentados en silencio, horas. Fue esa noche que decidimos que ya no más. Que no podíamos seguir viviendo cerca de ella. Que si no poníamos distancia, no íbamos a sobrevivir emocionalmente. Y justo cuando empezamos a hacer planes para mudarnos, algo pasó que lo complicó todo. Lo que pasó fue que, 2 días después de aquella noche de mierda, a mi pareja le confirmaron la promoción por la que llevaba años matándose en el trabajo. No era cualquier promoción. Era la que nos podía sacar de ese infierno, de esa ciudad, de todo. Era la oportunidad que esperábamos para empezar de cero. El ascenso significaba mudarnos a otra ciudad, a 4 horas de distancia. No era el otro lado del país, pero sí lo suficiente para que su madre no pudiera aparecerse en la puerta cada vez que le diera la gana. Me acuerdo que cuando le dieron la noticia, él me llamó desde el estacionamiento de su trabajo. Su voz temblaba, no sé si de felicidad o de miedo, o de las dos cosas juntas. Yo estaba en casa, sentada en el sofá donde 2 noches antes su madre había vomitado todo su veneno. No lloramos de alegría. No gritamos. Solo nos quedamos en silencio, cada uno con el teléfono en la mano, dejando que la noticia se nos metiera en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Pero, claro, no podía ser tan fácil. Cuando se lo contamos a la familia, la reacción fue un infierno. Especialmente de ella. No felicitaciones, no orgullo, no un qué bueno por ustedes. Nada. Lo único que salió de su boca fue un ¿y qué va a pasar conmigo? Así, literal. Sin disimular. Como si la vida de su hijo girara en torno a ella. Intentamos explicarle que era una gran oportunidad, que no podíamos rechazarla, que era algo que él se había ganado solo, con años de esfuerzo. Pero fue inútil. Se puso a gritar que la estábamos abandonando, que seguro yo lo había manipulado para irnos, que si nos íbamos, era porque yo lo estaba alejando de su familia. Yo no abrí la boca. Ni una palabra. Ya no me quedaban energías para discutir con ella. Después de esa charla, nos dejó de hablar. 0 mensajes, 0 llamadas, 0 visitas sorpresa. De repente, todo su interés en nuestras vidas se evaporó. Como si fuéramos unos extraños. Y parte de mí, muy en el fondo, se sintió aliviada. El silencio era 1000 veces mejor que su presencia constante y venenosa. Empezamos a buscar casa en la nueva ciudad. Yo, desde mi trabajo, podía hacer la mudanza sin problemas. Él ya tenía todo arreglado para transferirse en el banco donde trabajaba. Era cuestión de semanas. Pensamos que la cosa estaba controlada. Que con el tiempo ella se iba a calmar. Pero no. Unos días antes de la mudanza, apareció de nuevo, sin avisar. Como siempre, golpeó la puerta como si quisiera tirarla abajo. Y no venía sola. Venía con su marido, un tipo que siempre fue un mueble, nunca abría la boca para nada, y con unos papeles en la mano. Papeles que, según ella, eran documentos importantes que necesitábamos firmar antes de irnos. Yo no quería abrir la puerta. Se lo dije a mi pareja. Que no lo hiciera. Que la dejara afuera. Pero él,
siempre intentando ser el buen hijo, abrió. No sabíamos lo que se venía. Entró como una tormenta. Ni pidió permiso. Ni nos miró. Se fue directo a la mesa del comedor y tiró el montón de papeles como si estuviera presentando una demanda. Su marido, como siempre, detrás de ella, sin decir palabra, mirando al piso, incapaz de levantar la vista. Yo me quedé pegada a la pared, con los brazos cruzados, mirándola sin moverme. Mi pareja cerró la puerta despacio, como si de verdad creyera que eso iba a calmar el desastre que ya había entrado en nuestra casa. Ella empezó a hablar sin que nadie le preguntara nada. Dijo que esos documentos eran necesarios para asegurarnos de que todo se haga bien antes de mudarnos. Hablaba como si de verdad tuviera algún tipo de control sobre nuestras vidas, como si fuéramos dos adolescentes a los que había que vigilar. Mi pareja, tratando de mantener la calma, le preguntó qué carajo era todo eso. Ella, muy digna, respondió que era un acuerdo familiar. Que, como nos íbamos a ir lejos, y seguramente nos íbamos a olvidar de ellos, quería dejar todo claro por escrito, qué cosas seguirían siendo compartidas, qué reglas deberíamos respetar respecto a las visitas, y, sobre todo, qué obligaciones seguiríamos teniendo con ella y su esposo. Cuando dijo la palabra obligaciones, sentí que algo me quemaba por dentro. ¿Obligaciones? ¿Con quién se creía que estaba hablando? Mi pareja hojeó los papeles. No tardó mucho en darse cuenta de lo que era en realidad una forma de control, de manipulación. Entre las condiciones había cosas como que teníamos que regresar para cada Navidad, para cada Día de la Madre, para cada cumpleaños de ellos, sin excepción. Que si no podíamos ir, debíamos pagar los pasajes para que ellos viajaran. Había una cláusula ridícula sobre mantener comunicación mínima de una llamada telefónica a la semana, sin excusas. Y otra aún peor, si teníamos hijos, porque, claro, todavía no había soltado ese tema, teníamos que asegurarle visitas regulares y no alejarlos del contacto familiar. Era un contrato de esclavitud emocional, básicamente. Mi pareja dejó los papeles sobre la mesa. No gritó. No insultó. Solo dijo, muy tranquilo, que no iba a firmar nada. Que estaba cansado. Que había aguantado mucho. Que esto se terminaba acá. Ella no lo dejó terminar. Empezó a gritar que era un mal hijo. Que yo le había lavado el cerebro. Que le estaba dando la espalda a su familia. Que ella había sacrificado toda su vida por él, y que así se lo pagaba. Gritaba tan fuerte que los vecinos del lado empezaron a mirar por la ventana. Yo no dije nada. Seguía apoyada contra la pared, mirándola, sintiendo una mezcla rara de rabia, tristeza y asco. Porque una parte de mí, muy al fondo, todavía quería que todo fuera distinto. Todavía quería que ella fuera la madre que él necesitaba. Pero no. No iba a pasar. Cuando terminó de gritar, se puso a llorar. Lágrimas de rabia. Lágrimas de manipulación. Y mi pareja, con una calma que me rompió el corazón, le dijo que ya no era un nene. Que no iba a dejar que nadie más manejara su vida. Que ya había sufrido demasiado por intentar ser el hijo perfecto. Ella no escuchaba. Solo lloraba más fuerte. El marido seguía ahí, en silencio, como si no supiera qué hacer. Finalmente, mi pareja le pidió que se fuera. Que necesitábamos estar en paz. Que no queríamos seguir con esa pelea eterna. Ella salió dando portazos, jurando que no nos volvería a hablar jamás. Que nos íbamos a arrepentir. Que el mundo da vueltas. Cuando cerró la puerta atrás de ella, mi pareja se dejó caer otra vez en el sillón. No lloró esta vez, solo parecía vacío, como si ya no quedara nada que rompera dentro suyo. Yo me senté a su lado, en silencio. Sabíamos que no iba a ser el final. Ella no era de las que se rinden fácil. Y efectivamente, unos días después, pasó algo todavía peor. Pensamos que después de ese escándalo se iba a calmar. Que aunque fuera por orgullo, nos iba a dejar en paz. Pero no. Unos días después, justo cuando empezábamos a embalar nuestras cosas para la mudanza, empezó la segunda fase del ataque. Primero fueron los mensajes. Mensajes de texto a cualquier hora del día, larguísimos, llenos de reproches. Que la estábamos abandonando, que no podíamos ser tan ingratos, que estábamos rompiendo la familia. Que seguro yo estaba embarazada y quería esconderle al nieto que tanto había soñado. Puras paranoias. Después llamadas. Si no contestábamos, dejaba mensajes de voz donde lloraba, insultaba, rogaba, todo en el mismo audio. Pasaba de la amenaza al victimismo en segundos. Era agotador. Yo bloqueé su número. Mi pareja no quería hacerlo. Todavía tenía esa culpa metida en el cuerpo. Todavía tenía esa esperanza estúpida de que tal vez ella cambiara, de que tal vez recapacitara. Pero no. Solo empeoraba. Una noche, 3 días antes de la mudanza, volvió a aparecerse en la casa. Esta vez no vino sola. Trajo a su hermana, nuestra tía política, otra experta en drama. Tocaban la puerta, gritaban nuestros nombres, pedían hablar. Los vecinos otra vez mirando desde las ventanas. Una vergüenza absoluta. No abrimos. Mi pareja se quedó en la cocina,
con la cara entre las manos, respirando como si le costara mantener la calma. Yo me paré frente a la puerta, en silencio, escuchando cómo nos insultaban desde afuera. «Ingratos, ¿van a pagar por esto? Están rompiéndole el corazón a su madre. Maldita sea la hora en que conociste a esa mujer». Refiriéndose a mí, obvio. Duraron como media hora gritando. Después se fueron. O eso pensamos. Pero cuando salimos al día siguiente, encontramos el auto rayado. Mensajes grabados con una llave en el capó: traidores, sin familia. Nunca la vimos hacerlo, pero sabíamos que había sido ella. No podía haber sido otra persona. ¿Quién más tenía tanto odio acumulado contra nosotros? Esa fue la gota que rebasó todo. Mi pareja, que siempre había sido de evitar confrontaciones, fue directo a la comisaría. Puso una denuncia. No sabíamos si eso iba a servir para algo, pero por lo menos era dejar constancia de lo que estaba pasando. Esa misma tarde, cambiamos las cerraduras de la casa. Nos preparamos para movernos lo antes posible. No era solo mudarnos, era huir. Necesitábamos poner kilómetros, estados de distancia si era necesario, entre nosotros y ella. Esa noche no dormimos. Pasamos toda la madrugada empacando. Yo armaba las cajas casi como un robot, metiendo todo lo que podía sin pensarlo demasiado. Él, cada tanto, se quedaba quieto, mirando una foto vieja, un objeto, algo que le recordaba una vida que estaba dejando atrás. No hablábamos. No hacía falta. El silencio decía todo. Cuando el camión de mudanza llegó al día siguiente, ya estábamos listos. No sentimentalismos, no despedidas, no mirar atrás. Pero mientras cerrábamos la puerta por última vez, él sacó su teléfono y vio una llamada perdida de su padre. No de ella, de su padre. No sabía qué hacer. Respondió al segundo intento, en altavoz. La voz del padre sonaba temblorosa. Le dijo que había intentado calmarla, que había tratado de explicarle que ya no podía tratarlo como un niño, que necesitaba dejarlo ir, pero que no había servido de nada, que después de la denuncia, la situación en la casa se había vuelto insoportable, que ella lloraba todo el día, que amenazaba con hacerse daño si nos íbamos. Escuchar eso fue como un puñal. Mi pareja no respondió, solo cerró los ojos, apretando el teléfono contra la oreja, escuchando en silencio. Yo sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Culpa, culpa, culpa. Cuando la llamada terminó, dejó el celular en el asiento del auto, suspiró hondo y me dijo: no podemos quedarnos, no podemos salvarla. Y arrancó el motor. Mientras nos alejábamos de esa casa, de esa calle, de esa ciudad, sentí algo que hacía años no sentía: alivio. Pero duró poco. Muy poco. Porque apenas llegamos a la nueva ciudad, nos enteramos de que ella no pensaba dejarnos en paz tan fácilmente. Llegamos a la nueva ciudad pensando que habíamos dejado todo atrás. Un departamento pequeño, viejo, pero nuestro. Sin visitas sorpresa. Sin gritos en la puerta. Sin miradas acusadoras en cada esquina. Las primeras semanas fueron raras. Todo era nuevo. Los lugares, las calles, los vecinos. Cada noche cenábamos en el piso, entre cajas abiertas, sin muebles todavía. Y aunque no hablábamos de eso, los dos sabíamos que, en el fondo, seguíamos esperando el golpe. Porque ella nunca dejaba nada inconcluso. No tardó en llegar. Empezó con llamadas de números desconocidos. Primero al teléfono de él, después al mío. A veces contestábamos y no había nadie del otro lado. Solo silencio. O una respiración pesada. Otras veces, mensajes de texto de números raros, con frases como "no pueden escapar para siempre" o "la familia es para siempre". Era obvio que era ella, pero no teníamos pruebas. Bloqueábamos los números. Cambiamos de teléfono. Nada servía. Cada vez que pensábamos que habíamos terminado con todo, aparecía otro mensaje. Después llegaron los correos electrónicos, cartas larguísimas, lloronas, donde nos culpaba de todo. Que la habíamos dejado sola. Que éramos unos monstruos. Que seguro yo lo había embrujado, porque su niño nunca habría actuado así por voluntad propia. La parte más enferma era que mandaba fotos de cosas rotas, platos estrellados contra la pared, espejos rotos, muebles volcados, como prueba de lo mal que estaba sin nosotros. Nosotros no respondíamos. Era lo que habíamos decidido. Cero contacto. Pero igual dolía. Día tras día, mensaje tras mensaje, sentir esa sombra encima de nosotros. Recordarnos que por más distancia que pusiéramos, ella seguía ahí, arañando, buscando un agujero para entrar otra vez en nuestras vidas. Hubo una noche, un par de meses después de mudarnos, que fue peor que todas. Volvíamos de cenar afuera, tratando de construir algo parecido a una vida normal, cuando encontramos un sobrepegado en nuestra puerta. No tenía remitente, no tenía sello, solo estaba ahí, como dejado a propósito. Lo abrimos adentro, con las manos temblando. Era una carta escrita a mano, de varias páginas. Su letra, inconfundible. Era un monólogo de odio y dolor. Decía que éramos unos desgraciados, que habíamos roto la familia, que nunca seríamos felices, que algún día nos íbamos a arrepentir.
Y cerraba con una frase que me dejó helada. Recuerden que la sangre llama. Yo siempre los voy a encontrar. Ese fue el momento en que entendimos que esto no era solo dolor de una madre herida. Era obsesión. No sabíamos cómo había conseguido nuestra dirección. Habíamos sido cuidadosos. No le habíamos dicho a nadie dónde nos habíamos mudado, excepto a su padre, y eso porque en algún momento pensamos que podría necesitar contactarnos si algo grave pasaba. Pero ahora ya no sabíamos si podíamos confiar en nadie. Esa noche no dormimos. Mi pareja se pasó horas sentado en la sala, en silencio, mirando la carta. Yo iba de un lado a otro de la casa, asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas, de que la puerta estuviera bien trabada, como si eso pudiera detener el miedo que ya estaba adentro. Al día siguiente fuimos a la policía. Llevamos la carta, explicamos la historia completa. La oficial que nos atendió fue amable, pero bastante fría. Nos dijo que, sin amenazas explícitas de violencia, no podían hacer mucho, que podíamos pedir una orden de restricción, pero que eso podía tomar semanas, y que muchas veces no servía de nada si la otra persona estaba decidida a ignorarla. Salimos de ahí más frustrados que tranquilos. No queríamos vivir con miedo. No queríamos estar mirando por encima del hombro cada vez que salíamos de casa. Así que tomamos una decisión. Una decisión que yo sabía que iba a romperle el corazón a mi pareja, pero que era necesaria. Íbamos a desaparecer de verdad. Cambiar nombres, cambiar teléfonos, mudarnos otra vez, romper todo contacto, con todos. Era el único modo. Pero antes de hacerlo, algo pasó que cambió todo el plan de golpe. Y, una vez más, ella fue la causa. El día que íbamos a empezar a preparar otra mudanza, mi pareja recibió una llamada que cambió todo. No era su madre. Era su padre. Otra vez. Yo no quería que contestara. Sentía en el estómago que no iba a ser nada bueno. Pero él, como siempre, todavía arrastraba esa necesidad vieja de escuchar, de entender, de intentar arreglar algo que ya estaba podrido. Atendió. El viejo estaba llorando. No supe de qué lado venía la culpa, pero lloraba como si se estuviera deshaciendo. Le dijo que su madre había tenido un episodio, que había terminado en el hospital, que la encontró desmayada en el baño después de haber tomado pastillas, no sabían cuántas, que todo esto era nuestra culpa, que si no volvíamos, ella se iba a morir, que si él no hacía lo correcto ahora, nunca se lo iba a perdonar. No sé si alguna vez vi a mi pareja tan roto como en ese momento. Colgó el teléfono. No dijo nada. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando el vacío. No lloró. No se enojó. No se movió. Solo respiraba, como si le costara seguir haciéndolo. Yo sabía lo que estaba pasando por su cabeza. La misma culpa que lo había tenido atado toda su vida. La misma culpa que su madre sabía manejar como una marioneta. Pasamos toda esa tarde sin hablar. Cuando anocheció, me senté a su lado, en silencio, hasta que finalmente dijo algo. ¿Y si voy solo? Solo a verla, para saber si está bien. Yo no le dije que no. No me animé. Era su madre. Era su historia. Era su peso. Pero en mi cabeza, sabía que era una trampa. Sabía que si él volvía, aunque fuera un solo día, aunque fuera un solo paso hacia atrás, ella nunca lo dejaría ir de nuevo, que se aferraría con uñas y dientes, que usaría el hospital, la enfermedad, la culpa, todo lo que tuviera en sus manos para retenerlo. Y tenía miedo. Miedo de perderlo. No físicamente, sino de verlo encerrarse otra vez en esa prisión emocional de donde tanto había costado sacarlo. Él empezó a buscar vuelos. Yo lo miraba en silencio. Mi corazón gritaba que no lo dejara ir, que lo detuviera, que le recordara todo el dolor que habíamos pasado, todo lo que habíamos sacrificado para tener esta mínima paz que ahora estaba en peligro. Pero no dije nada. Me tragué las palabras. La noche antes de su vuelo, nos acostamos en la cama como dos extraños. Él mirando al techo, yo de espaldas, apretando los dientes para no llorar. Sabía que no iba a poder dormir. Y no dormí. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché su respiración cambiar. No estaba dormido tampoco. ¿Estás despierta? Me preguntó en voz baja. Sí, respondí sin moverme. Se quedó callado un rato. Después dijo, tengo miedo. No le pregunté miedo a qué. Sabíamos perfectamente a qué. A que ella lo atrapara otra vez. A no poder escapar. Y fue ahí donde entendí que no podía quedarme callada. Me giré, lo miré a los ojos, y le dije algo que me salió como un escupitajo. Si vas, no vuelvas. Él abrió los ojos como si le hubiera dado una cachetada. No porque yo no quiera, seguí, sino porque sé que no vas a poder. Porque sé que ella no te va a soltar. Y yo no voy a pelear por vos otra vez. No voy a reconstruirte otra vez. Me sentí una mierda diciéndolo, pero era la verdad. Se hizo un silencio tan pesado en la habitación que pensé que me iba a asfixiar. Él no respondió. Solo se giró de espaldas. No sé cuánto tiempo pasó así. Hasta que, de repente, se levantó, fue hasta el escritorio, agarró su laptop y canceló el vuelo. No dijo nada, solo volvió a la cama, me abrazó por la cintura,
y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí respirar al mismo ritmo que yo. No era un final feliz, no era alivio total, pero era un paso. Al día siguiente, bloqueamos todos los números otra vez, cambiamos los correos electrónicos, hablamos con un abogado para tramitar una orden de alejamiento. Era tarde para confiar en que la distancia sola iba a salvarnos. Ahora teníamos que construir un muro de verdad entre nosotros y ella. Y mientras hacíamos todo eso, pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría nuestro futuro de una manera que ni siquiera nos imaginábamos. No había señales, no había síntomas, nada que nos hiciera sospechar. Fue casi de casualidad. Una tarde, después de toda la mierda con su madre, después de semanas de vivir a base de ansiedad, comiendo mal, durmiendo mal, me empecé a sentir rara. Un cansancio diferente, un vacío en el estómago, un rechazo total a olores que antes ni me molestaban. No le di importancia al principio. Pensé que era el estrés. ¿Qué otra cosa podía ser después de todo lo que estábamos viviendo? Pero pasaban los días y no mejoraba. De hecho, cada día me sentía más extraña. Una tarde, mientras hacía las compras, pasé por el pasillo de las farmacias y vi los tests de embarazo. Me quedé mirándolos un rato. No porque pensara que era eso, sino porque, en el fondo, había una vocecita que no me dejaba en paz. Compré uno, casi por impulso, casi como un acto reflejo. Lo hice en el baño de la casa, con las manos temblando, casi sin mirar la pantalla, convenciéndome de que iba a salir negativo, de que era una locura siquiera pensarlo. Pero no. 2 rayas, 2 putas rayas. Me senté en el suelo del baño con el test en la mano, sin saber si reír, llorar o vomitar. Embarazada. En medio de toda esta locura, en medio de toda esta mierda, un bebé. No sabía qué pensar. No sabía si era una señal, una broma del destino, un castigo o un milagro. Lo primero que pensé fue en él. En cómo le iba a decir. En si iba a estar feliz o si iba a sentir que era demasiada carga después de todo. Guardé el test en un cajón y no dije nada ese día. Me lo guardé. Lo llevé como un secreto adentro mío. Hasta que no pude más. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le solté. Estoy embarazada. Así. Sin rodeos, sin adornos, sin teatro. Él se quedó congelado, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Me miró como si no entendiera las palabras. Después lo vi romperse. No llorar. Romperse. Dejó el plato, se levantó de la silla, caminó de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Yo no sabía si hablar, si callarme, si abrazarlo o dejarlo solo. Hasta que finalmente se detuvo, se apoyó contra la heladera, cerró los ojos y dijo: Vamos a estar bien. No fue una promesa. No fue una declaración heroica. Fue más bien un susurro. Una especie de mantra para convencerse a sí mismo. Y yo, sentada ahí, con el corazón en la garganta, supe que era verdad. Que sí. Que íbamos a estar bien. Pero no iba a ser fácil. Porque en cuanto ella se enterara, y de alguna manera se iba a enterar, porque esa gente siempre encuentra la forma, iba a intentar meterse de nuevo. Iba a usar al bebé como excusa. Iba a exigir derechos de abuela. Iba a llorar, suplicar, amenazar, todo lo que fuera necesario para volver a agarrarnos de las muñecas con sus garras. Esa noche no dormimos. Nos quedamos acostados en la cama, uno al lado del otro, en silencio, sintiendo el peso de todo lo que se venía. No hablamos de nombres, no hablamos de ropa de bebé, de cunas, de colores para la habitación. Hablamos de abogados, de seguridad, de cómo protegernos de ella. Planificamos cómo íbamos a seguir escondidos, cómo íbamos a evitar que el hospital filtrara información cuando naciera el bebé. Cómo íbamos a asegurarnos de que nadie supiera nuestra dirección, nuestro número, nuestro nuevo apellido, porque sí, estábamos pensando en cambiar también el apellido. ¿Paranoico? Puede ser. Pero después de todo lo que había pasado, no nos quedaba otra. La felicidad venía mezclada con miedo. Un miedo visceral, sucio, pegajoso. No era justo. No era justo que el mejor momento de nuestras vidas estuviera contaminado por ella, pero era la realidad. Así que decidimos enfrentarlo como pudimos, juntos, en silencio, con la cabeza baja, pero caminando hacia adelante. Todavía no sabíamos que lo peor todavía no había pasado. Todavía no sabíamos que, de alguna manera, ella nos iba a encontrar. Y que esta vez iba a ser mucho más difícil sacarla de nuestras vidas. Pensábamos que habíamos hecho todo bien, que habíamos tapado cada grieta, cada rendija por donde ella pudiera colarse en nuestra vida nueva. Pero no. Un mes después de enterarnos del embarazo, justo cuando empezábamos a sentirnos un poco más seguros, cuando el miedo había bajado un poco, pasó. Fue una tarde cualquiera. Yo había ido a una revisión médica de rutina. No llevaba ni 2 meses de embarazo, pero queríamos asegurarnos de que todo fuera bien. Cuando salimos de la consulta, ahí estaba, parada frente al edificio del hospital, mirándonos. No sé cómo describirlo. Era como ver un fantasma. Mi cuerpo se paralizó. Él me agarró del brazo, como instintivamente,
como para protegerme. Ella dio unos pasos hacia nosotros. Sonreía. Una sonrisa que no era feliz. Era una sonrisa de triunfo. Los atrapé. Yo no podía moverme. Él tampoco. Ella no dijo nada al principio. Solo nos miraba. Hasta que finalmente, en voz baja, dijo. Sabía que me necesitaban. Yo sentí náuseas. No sé si por el embarazo o por el asco. Él fue el primero en reaccionar. Le dijo que se fuera. Que no tenía derecho a estar ahí. Que no queríamos verla. Que no queríamos tener ningún tipo de relación. Ella lo ignoró. Me miró directamente a mí, al vientre, todavía plano, y dijo. Ese bebé necesita a su abuela. Fue como un disparo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero respondí. Seco. Frío. Como nunca antes le había hablado. Ese bebé no va a saber que existe. Su cara cambió. Se retorció. Pasó de la falsa dulzura al odio en cuestión de segundos. Empezó a gritar. En la puerta del hospital, delante de todos, que yo era una bruja. Que le había robado a su hijo. Que ahora le robaba a su nieto. Que nos iba a arruinar. La gente empezó a mirar. Algunos grababan con el celular. Mi pareja llamó a seguridad. Ella seguía gritando, sin importarle nada. Cuando los guardias la sacaron de ahí, todavía seguía lanzando insultos, amenazas, lloriqueos. Fue arrastrada, pataleando como una criatura fuera de control. Yo me quedé temblando. Nunca había tenido un ataque de pánico real hasta ese momento. Sentí que me faltaba el aire, que no podía sostenerme de pie. Él me llevó al auto, cerró las puertas, encendió el motor y nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Esa misma noche, hicimos la denuncia formal. Con la prueba de los vídeos, con testigos del hospital, esta vez sí logramos una orden de alejamiento. Una real. Una que, si rompía, la mandaba directo a la cárcel. No fue fácil, no fue rápido. Pero lo conseguimos. A partir de ese día, empezó el verdadero proceso de sanación. Cambiamos de número otra vez. Nos mudamos otra vez, esta vez sin avisar absolutamente a nadie, ni siquiera a su padre. Borramos todo rastro. No hubo más redes sociales. No hubo más contacto con viejos conocidos. Nos hicimos invisibles. Cuando nació nuestro hijo, meses después, ella no lo supo. No hubo flores. No hubo visitas. No hubo llamadas. Solo nosotros tres. Nosotros, en paz. Y fue la primera vez en años que sentí que el aire no pesaba. Que podía respirar hondo sin miedo. Que podíamos ser una familia de verdad. A veces, todavía miro por la ventana y siento un pequeño escalofrío, como si pudiera aparecer de nuevo. Pero no le doy poder. No más. Ella ya no existe en nuestra vida. Puede seguir llorando, gritando, maldiciendo en alguna otra parte. Pero aquí, en esta casa, en esta familia, no tiene lugar. Nunca más. Y no fue fácil. No fue justo. No fue bonito. Pero sobrevivimos. Y eso, ahora lo sé, es lo que realmente importa.